Cuando se taladra un suelo, la profundidad, o más bien la broca que está en el final de esa tubería que taladra, se considera que encuentra una resistencia torsional TA precisamente en el punto donde ya está haciendo el agujero en esta parte del suelo. Más aún, la fricción del suelo a lo largo de los lados de la tubería, es decir, aquí a los lados de ella, crea una distribución lineal del torque por unidad de longitud variando desde 0 aquí en la superficie hasta, bueno, en esta superficie B, hasta donde ella llegaría, que para una distancia L vamos a llamar que la intensidad alcanzó un T sub 0 de valor. Entonces nos piden primeramente determinar el torque TB, que estaría aquí presente en esta parte de acá, y que debe ser suministrado por la unidad motriz para hacer girar la tubería y pues evidentemente hacer desplazar el suelo en cada uno de los lados y poder generar el agujero. También cuál es el ángulo relativo de giro de uno de los terminales de la tubería con respecto a otro cuando un terminal en el instante de la tubería digamos que empieza como a rotar. Entonces la tubería tiene un diámetro exterior R sub 0 y un radio interior R sub I. El módulo cortante es G, es decir que es simplemente un análisis algebraico lo que vamos a hacer. Bueno, primeramente hay que utilizar los conceptos de torsión para poder resolver este problema. Entonces vamos a escribir aquí como tema principal torsión en esta parte de aquí. Torsión. Listo. Bueno, vamos a resolver primeramente la parte estática para ver cuánto puede valer este patrón de torque que debe generar la unidad motriz, que en este caso debe ser una caja de transmisión conectada a un motor que hará rotar eso a las necesidades de fuerza que deben ser vencidas a lo largo de esas restricciones. Entonces, evidentemente vamos aquí a ver como un balance de torques como primera medida de cálculo. En este caso particular vamos a tener en cuenta el siguiente marco de referencia. Si que tenemos un reloj convencional, si el reloj gira, un reloj análogo, en este sentido, si el torque gira en el mismo sentido que lo hace la manecilla de un reloj análogo, tenemos entonces un torque negativo. Pero si por alguna razón el torque gira contra las manecillas del reloj, se considerará positivo. Entonces vamos primeramente a resolver esta parte de acá. Se ve que tenemos entonces una sumatoria de torques tal que en el equilibrio sean iguales a 0, positivo contra las manecillas del reloj. Entonces miren ustedes aquí, primeramente tengo un torque aquí en la parte B que gira con el reloj, porque pues si yo giro, miren que esto iría de la misma manera. Si aquí yo pongo el 12, el 3, el 6 y el 9, miren que el giro del torque B va con el mismo sentido de las manecillas del reloj. Por tanto aquí tendría un torque B negativo. Igualmente, como aquí yo veo, por lo menos si esto yo lo parto con respecto a su eje de simetría aquí en este punto, veo que tengo una carga triangular en esta parte de aquí. Entonces esa carga triangular que es torsional a la final tendría entonces una participación en esa parte del balance del torque. Y como ese giro es contra las manecillas del reloj, voy a colocar aquí el área que represente la carga distribuida torsional que tiene forma de triángulo, será positiva por el aspecto que tiene su rotación con respecto a las manecillas del reloj. Y por último aquí tengo un torque en la punta de la broca del tubo, T sub A, que también es positivo. Entonces aquí tendría TA como presente. Ya analizando todo el eje en ese sentido, todo en equilibrio debe ser igual a 0. Ahora el siguiente paso va a ser calcular esta parte de aquí. Si entiendo que tengo una longitud L de base y una altura, en este caso T sub 0, el área de ese triángulo va a ser igual a base por altura entre 2, es decir, L como base por T sub 0 como altura dividido entre 2. En ese sentido yo voy a reemplazar ahora este término que estoy resaltando aquí en amarillo en este de aquí. Y resultaría entonces que menos TB más T sub 0L es lo mismo entre 2 más T mayúscula A es igual a 0. Despejando de aquí TB, resulta entonces que ese torque en B es igual a T sub 0L medios más TA. Yo aquí puedo hacer fracciones, sumarlo, colocando un 1 debajo del T mayúsculo A y hago suma de fracciones, ¿no? 2 por 1, 2 en esta parte.
Bueno, vamos a hacerlo como para formalizar el caso. Aquí en esta parte de aquí quito esto y diría entonces que T sub A finalmente, perdón, T sub B es igual a T sub 0 por L, 2, bueno, porque T sub 0 L, porque este número por 1 va a este de arriba, ¿no? 2 por TA sería más 2TA dividido sobre 2. Este sería entonces el valor del torque que debe ser aplicada por la unidad motriz. Miren que depende de la longitud, de la intensidad de carga, que depende ya de las características del suelo, de la mecánica del suelo como tal. El torque inicial, que también dependería de patrones de perforación. Y evidentemente son valores que debería tener en cuenta la máquina para poder sobrepasar estas restricciones, ¿no? Y entre más profundo sea ese L, más grande va a ser el torque. Bueno, entonces hasta ahí tendría la parte de, digamos que A, que tiene el problema. Entonces ahora lo que sigue es determinar el ángulo relativo de rotación de un punto con respecto a otro. En ese caso particular hay que utilizar el concepto de ángulo de giro, que como bien se conoce, pues, de pronto desde un punto de vista analítico, este LGJ. Sin embargo, aquí tenemos una variación de carga presente y por tanto es mejor utilizar la expresión matemática integrada, es decir, un T de X sobre G por J. En este caso, nuestro objetivo va a ser buscar una expresión de torque que varíe linealmente, bueno, no linealmente necesariamente, pero sí que tenga una expresión matemática entre ese torque y la profundidad que vamos a llamar X. Es decir, que de aquí en adelante, aquí tendremos un 0 de nivel y esa va a ser nuestra coordenada de X. Entonces, ese valor va a depender mucho de la geometría que tengamos acá. Yo voy a sacar esta parte de aquí como si fuese un triángulo, lo voy a poner acá abajo y continuamos con la explicación ahora mismo. Listo, entonces aquí en esta parte de abajo yo he sacado el triángulo que hace referencia a la distribución de carga torsional que tiene una variación con la longitud. En la medida de que ella comienza a profundizarse más y más, va a ser más grande el torque. Entonces se supondría que como el problema nos dice que aquí en esta parte final tenemos una intensidad de carga T sub 0, nuestra longitud de aquí hasta esta parte de la base de ese triángulo va a ser L. Toda esta de aquí a acá. Listo. Entonces ahí tendríamos presente nuestra referencia para el caso convencional que nos están pidiendo en el problema a resolver. Bien, hasta ahí nada nuevo. Aquí vamos a poner T sub 0. Sin embargo, si de pronto queremos analizar o sacar la expresión, uno lo que hace convencionalmente es sacar otro triángulo interno, donde aquí voy a tener una intensidad de carga Tx y desde aquí hasta esta parte superior vamos a llamar una coordenada X. Aquí, en esta parte de aquí. Se supone que como aquí tengo el punto A, probablemente, bueno, como lo dice el problema, ahí tengo un torque en la broca T sub A. Pero si yo estoy en este punto, imagínense que la broca va entrando y voy aquí por esta coordenada de X, es de esperarse que aquí tenga un torque primario que bien sea la broca TX mayúsculo. Listo. Entonces, habiendo dicho eso, procedemos a inicialmente analizar solamente una porción de este triángulo. Entonces voy a tomar este triángulo de aquí, que es como un triángulo rectángulo, todo esto de acá, y también voy a tomar, vamos a ponerlo en azul, todo este de aquí, que va a ser como el más grande, ¿no? Claro, no pinto el que tengo aquí en esta parte, aunque es más grande, porque después variaría lo que tengo acá, en esta parte de aquí. Entonces, bajo esa premisa, tendría dos triángulos. Uno que tiene, por un lado, en el caso de los que están resaltados en rojo, una altura, este de aquí, todo este de aquí. Este triángulo tiene una altura TX, TX minúsculo, y una base que sería X, que la voy a poner aquí. Y esto va a ser igual al triángulo más grande, que ahora sí lo voy a tratar de colocar de otro color, el amarillo aquí, que sería el azul, que está aquí. No se ve azul porque el amarillo y el azul dan verde, entonces por eso se ve esa apariencia. Voy a ponerlo todo verde. Ahora voy a analizar todo este de acá. En ese orden de ideas quedaría que su altura es la intensidad T sub O, que es la que se consigue a la distancia L, que tendremos que colocar acá.
Es decir, que si yo despejo aquí t sub x, resulta que ella va a ser igual a t sub x es igual a t sub o por la relación de distancias x y l. Bueno, hasta ahí nada diferente a lo que hemos conocido por esta parte de los conceptos de cargas distribuidas, ¿no? Como era de esperarse, hay una proporción de triángulos ahí presentes que nos permiten hacer esta correlación. Ahora, si yo quisiera calcular la distribución de cargas en esta parte de aquí, sabiendo que aquí tengo un torque B, perdón, que siempre va a ser el que va a generar la unidad motriz, ¿qué tal si entonces integro cada uno de estos conceptos? Entonces, si yo nada más me enfoco en este triángulo de aquí, tendría TB, porque está en esta parte superior, tendría mi T sub X, porque sería el que estaría haciendo la broca o la resistencia que encuentra la broca en la punta de la distancia X, y tendría mi T sub X. Entonces, ese T sub X afectaría todo este, digamos que área que acabo de resaltar ahí. Ahora entonces, si hago una sumatoria de torques en ese punto en X, tal que sea 0, positivo hacia allá, podemos decir entonces que tengo un torque menos B, aquí menos B porque gira con el reloj, un área triangular presente, ¿sí? Pero recuerden que ellas van así, ¿se acuerdan que van así? Van como creciendo hacia allá. Entonces tengo un área triangular, ahí voy a poner área triangular, A triangular en X, para hacerlo como más específico y diferenciarlo del de acá, que está acá, más un TA, que en ese caso particular sería un T sub X, ¿no? El que tengo ahí presente. Entonces, ese T sub X es el que estamos aquí referenciando en verde, este de acá. Entonces, en teoría eso debe ser igual a 0. Ahí. Ahora, si yo procedo a calcular el área triangular en X, sería algo así. Esa área triangular sería base, la base sería la que tengo aquí resaltada, que no es más que la misma distancia X, por la altura, que es una T sub X, pero T sub X nos dio a nosotros lo que está aquí resaltado en azul, T sub 0 por XL, todo esto dividido entre 2, base por altura entre 2. Si yo reacomodo esto sería bajar este L y multiplicar X por X, o sea que el área triangular en función de X sería igual a T sub 0 X cuadrado sobre 2L. Esto lo vamos a resaltar aquí en verde y sería el número que vamos a colocar aquí dentro. Y bueno, el T sub B que tenemos aquí en azul sería este que vamos a resaltar acá. Entonces yo colocando esos números ahí, me quedaría aquí que T sub B como T sub 0 L más 2TA, T mayúsculo A, dividido entre 2, negativo todo esto de aquí, un negativo más claro, porque hace parte de la ecuación, ¿no? Más el área triangular, que sería la que encontramos acá hace un rato, como T sub 0 X cuadrado sobre 2L, muy bien. Y por último, nuestro Tx que sigue siendo positivo y hace referencia a lo que resiste la broca cuando va a la profundidad de X. Y en teoría esto debe ser igual a 0. Entonces, obteniendo el T sub X, pasa este negativo y este positivo para este lado. Es decir, que queda que T sub X es igual a T sub 0 L más 2TA por una parte sobre 2. Solamente pasé este negativo para este lado positivo de la ecuación y este verde pasa a ser negativo, ¿no? Menos T sub 0 X cuadrado sobre 2L. Listo, entonces ya ahí tendría la expresión matemática que voy a resaltar en amarillo para la parte de la integración que está aquí, mi T de X. Entonces ya puedo proceder con ese concepto a lo que tenemos acá resaltado en rojo para el cálculo del patrón de ángulo de giro que tendría un punto con respecto a otro dentro de esa tubería que está siendo sometida a torsión a través de la aplicación de un taladro. Entonces, así las cosas, quedaría que el ángulo de rotación es igual a la integral, ¿sí?, de t de x por d de x sobre EJ. Eso es lo mismo que decir, bueno, si me alcanza acá, básicamente a lo siguiente. La integral que iría de 0 a L de t de x, pero t de x es igual a, técnicamente esto que está aquí en amarillo,
o sea, t sub 0 L más 2TA sobre 2, todo esto menos t sub 0 x cuadrado sobre 2L, eso nada más t de x por d de x sobre gj, todo esto aquí en gj. Este gj puedo sacarlo de la integración y quedaría entonces que hasta ahora la integral queda como 1 sobre gj por la integral que va de 0 a L de t sub 0 L más 2 t de a sobre 2 menos t sub 0 x cuadrado sobre 2L, todo esto por d de x, perdón. Ahora lo que sigue es integrar esa parte. Entonces yo voy a distribuir un dx para aquí y un dx para esta parte de acá. Entonces me resultaría que esto queda a 1 sobre gj por una parte por la integral de 0 a L de, bueno, t sub 0 por L, bueno, aquí voy a colocar un corchetes, t sub 0 L más 2 t de a sobre 2 dx menos la integral de 0 a L, ya distribuí las integrales, ¿no? Porque hice la distribución con dx, de t sub 0 x cuadrado 2L dx. Entonces aquí cerraría esta parte de la integración. Ahora si hago la integral de cada una de ellas, esto saldrá como constante, la integral de dx es x, y si saco esto como constante, la integral de x cuadrado de x es x tercio sobre 3. Entonces aquí resultaría que 1 sobre gj es igual a, bueno, ya integrando todo, ¿no? T sub 0 que quedó constante L más 2TA sobre 2 por x, muy bien, menos t sub 0 x a la 3 sobre, bueno, aquí quedaría un 3 por 2, son 6, ¿no? 6L, todo esto evaluado en los límites que van de 0 hasta L. Entonces hasta aquí ya tendría la integral definida de nuestro ángulo de rotación. Podemos hacerlo ya reemplazando las L y quedaría algo así. En esta parte de acá resultaría que 1 sobre j por un lado multiplica a, bueno, aquí voy a reemplazar, como es 0 el límite inferior, pues ya eso sería 0, entonces me enfoco nada más en el límite superior, que es L. Entonces queda t sub 0 L más 2TA, todo esto multiplicado por L y dividido entre 2 en esta parte de acá. Y por otra parte, negativo de menos t sub 0 L tercios sobre 6L. En esta parte de aquí del sustraendo, sí, de esa parte. Ahora, yo aquí veo que puedo, sí, puedo simplificar esta parte de acá y bueno, quedaría algo así. Voy a ponerlo aquí abajo como 1 sobre gj por un lado, que multiplica a t sub 0 por L más 2TA por L. Bueno, podemos ya como lo hice directamente aquí, sería por L, ¿no? Aquí me iba equivocando, por L. O sea, lo que hice fue distribuirlo, ¿no? Entonces, esa distribución implicaría que hay que tener un cuadrado, ¿vale? Sobre 2 menos, en este caso sería uno de estos con el de abajo y queda que t sub 0 L cuadrado sobre 6 es suficiente. Listo. Entonces ahora lo que puedo hacer es como una especie de suma o resta, más bien de fraccionarios en esta parte de acá. Entonces queda 1 sobre gj por un lado, que multiplica, esto sería 6 por 2, 12. Aquí sería 6 por este número y 2 por este número. Entonces sería 6 por t sub 0 L cuadrado, 6 por 2, 12 aquí, más 12. Bueno, aquí puedo, esto parece un alfa, voy a poner un poco mejor. T sub 0 L cuadrado más 12 T sub A L por una parte, que ya quitaría definitivamente este paréntesis para hacerlo como más directo ya. Entonces voy a poner ese 6 más cerquita en esta parte de acá.
Entonces eso ya sería la parte superior y este sería menos 2 TL al cuadrado, ¿no? Sí, así es, menos 2 t sub 0 L cuadrado por esa parte de ahí. Entonces esa parte quedaría representada de esa manera.